Un viento inquieto silbaba suavemente afuera, agitando las hojas doradas de otoño que cubrían el camino de entrada de la cómoda casa de la familia Harris. Dentro, Mako paseaba inquieto por la sala de estar suavemente iluminada, mirando repetidamente el reloj de pared, cuyo tic-tac ahora parecía anormalmente fuerte en el silencio opresivo. Eran casi las 2 de la mañana. Jessica aún no había regresado de la fiesta de la empresa, un evento lujoso y supuestamente profesional en el centro. Michael sabía que no debía esperar puntualidad de su esposa, pero esa noche se sentía diferente. Su corazón latía de manera desigual, la ansiedad carcomiéndole las entrañas, mezclándose con la amargura familiar que últimamente sentía cada vez más a menudo. De repente, el sonido lejano de neumáticos crujiendo sobre la grava rompió la quietud de la noche. Michael se detuvo, escuchando cuidadosamente. Los faros destellaron brevemente a través de las ventanas, pintando formas fantasmales en las paredes. Momentos después, la puerta principal se abrió de golpe con un ruido sordo y descuidado, y Jessica entró tambaleándose. Se apoyó contra el marco de la puerta, claramente intoxicada, con una sonrisa triunfal torciendo sus labios rojos. Su vestido, alguna vez elegido cuidadosamente y elegante, ahora colgaba suelto de sus hombros, arrugado y desaliñado. Mako sintió una ola de inquietud al ver el brillo salvaje en sus ojos, la misma mirada que siempre significaba problemas. ¿Esperando despierto otra vez, Mako? Se burló, arrastrando ligeramente las palabras mientras arrojaba su bolso de diseño descuidadamente sobre el sofá. Nunca entendí por qué te torturas. Él suspiró profundamente, luchando por mantener su voz firme. Llegas tarde otra vez, Jess. ¿Qué pasó? Oh, pasaron muchas cosas, Mac, respondió Jessica, su voz goteando sarcasmo mientras se acercaba lentamente a él. Sus tacones resonaban con fuerza contra el suelo de madera pulida, cada paso sonando como una advertencia. Esta noche fue realmente inolvidable. Michael la miró con sospecha. ¿Qué quieres decir? Jessica se detuvo, quedando a solo centímetros de él, su mirada helada pero extrañamente juguetona. Metió la mano en su bolso y sacó su teléfono con una gracia exagerada, sus dedos tecleando rápidamente, sus ojos brillando con malicia mientras levantaba la pantalla hacia el rostro de Mako. Ya que no estabas allí, querido esposo, dijo con burla, pensé en traerte la diversión a casa. En la pantalla, un video comenzó a reproducirse, risas ruidosas, vítores y figuras borrosas moviéndose caóticamente. Pero pronto, la confusión de Mako dio paso a una comprensión horrorizada. Su corazón golpeó dolorosamente contra su pecho cuando las imágenes se volvieron más claras. Jessica, inconfundiblemente reconocible con su vestido brillante, aparecía en el video con múltiples desconocidos en la fiesta, traicionándolo abiertamente mientras la multitud la animaba, alentándola en cada paso. El estómago de Mako se contrajo dolorosamente, su rostro palideció mientras se apartaba bruscamente, obligándose a mirar hacia otro lado. Jess, ¿cómo pudiste? Jessica rió fríamente, claramente disfrutando de su reacción. Oh, vamos, Mako, deja de fingir que estás sorprendido. Ambos sabemos que no tienes el valor para hacer nada al respecto. Además, solo fue algo de diversión inofensiva. Bueno, tal vez no tan inofensiva para ti, se burló, pero definitivamente divertida para mí. Una claridad fría repentina envolvió a Mako, adormeciendo el dolor abrasador que momentáneamente lo había consumido. La crueldad casual de ella ya no era sorprendente, se había convertido en su sello. Pero la profundidad de la humillación que le había impuesto esa noche iba mucho más allá de cualquier traición anterior. En ese instante, algo profundo dentro de él cambió. Levantó los ojos hacia ella, su mirada tranquila pero dura como el acero. ¿Estás orgullosa de ti misma? Preguntó en voz baja, su voz firme pero peligrosamente baja. Oh, mucho, respondió Jessica con audacia, acercándose más, su perfume ahora pungente, mezclado con el inconfundible olor a alcohol. Se sintió increíble ver sus rostros, sabiendo que tú verías esto después y te derrumbarías. Por un largo momento de silencio, Mako sostuvo su mirada. Sus palabras lo atravesaron profundamente, pero se negó a darle la satisfacción de verlo romperse más.
En cambio, algo diferente, algo más fuerte, creció dentro de él, una determinación oscura que nunca antes había conocido. «Felicidades, Jess», dijo finalmente, su voz engañosamente tranquila. «Has destruido todo oficialmente. Espero que estés lista para enfrentar las consecuencias». Jessica se burló con desdén, imperturbable. «Oh, por favor, Mako, no me asustas. Nunca lo hiciste. No puedo esperar a ver qué intento patético de venganza se te ocurre». Se dio la vuelta, riendo para sí misma mientras subía las escaleras, sus pasos pesados y descuidados, desapareciendo hacia el dormitorio. Mako permaneció congelado en su lugar, mirando silenciosamente la oscuridad que ella dejó atrás. Pero bajo su exterior tranquilo, una poderosa resolución se cristalizó. Esta humillación, esta traición de corazón frío, era más de lo que podía soportar. No la soportaría simplemente, no esta vez. Mientras el amanecer comenzaba a proyectar suaves rayos sobre el horizonte, Mako se sentó en silencio en la mesa de la cocina, el resplandor de su portátil iluminando su rostro severo. Un plan meticuloso y despiadado estaba tomando forma, alimentado por su rabia silenciosa y afilado por la claridad de su propósito. Jessica había trazado las líneas de batalla claramente esa noche, confiada en que Mako era débil, demasiado débil para contraatacar. Pero ella lo había subestimado. Esa noche, ella había lanzado el guante, y ahora Mako no tenía más opción que responder con una venganza que eclipsaría incluso sus peores pesadillas. Esto, decidió firmemente, sería la gota que colmó el vaso. El sol de la tarde derramaba rayos dorados sobre la extensa finca, bañando los céspedes cuidados y las cercas blancas de madera en un brillo miel. La cabaña campestre de la familia Harris, enclavada en las serenas afueras de Portland, zumbaba con voces alegres y risas suaves mientras los invitados se reunían para la celebración. Mesas elegantemente decoradas con vasos de cristal, fina porcelana y ramos de flores otoñales se colocaron en la amplia veranda, dando la bienvenida a familiares y amigos cercanos a una reunión festiva pero íntima. Michael estaba cerca de la barandilla del porche, girando pensativamente un vaso de whisky añejo en su mano. Su expresión permanecía neutral, casi inescrutable, pero bajo esa máscara de calma se gestaba una tormenta silenciosa. Había ensayado cuidadosamente cada palabra, cada pausa deliberada y cada detalle de la escena que estaba a punto de desplegar. Esa noche, la amarga humillación que había soportado a manos de Jessica llegaría finalmente a su fin. Esa noche, la justicia sería servida. Jessica, completamente ajena, charlaba animadamente con la hermana menor de Mako, Melanie, bebiendo casualmente de su copa de vino tinto. Llevaba un vestido de cóctel carmesí que brillaba con gracia bajo la luz suave, atrayendo miradas y sonrisas de todos a su alrededor. Su risa resonaba confiadamente entre la multitud, despreocupada, encantadora y asombrosamente engañosa. Mako la observaba desde la distancia, sintiendo una oleada de amargura mientras los recuerdos de su traición lo arañaban con fuerza en el corazón. Pero rápidamente se recompuso, sabiendo que la noche aún era joven y que el escenario apenas comenzaba a prepararse. Finalmente, llegó el momento. El padre de Mako, Richard, se levantó de su asiento en la cabecera de la mesa principal, golpeando suavemente una cuchara de plata contra su copa. El suave tintineo captó la atención de todos. «Amigos, familia, gracias a todos por venir esta noche», habló Richard cálidamente, su voz resonando con orgullo paternal. «Nunca imaginé que llegaría el día en que tantas personas maravillosas se reunirían para celebrar el cumpleaños de un viejo». Los invitados rieron suavemente, sus ojos fijos con cariño en el mayor de los Harris. Richard señaló afectuosamente a Mako, su voz llena de calidez genuina. «Creo que mi hijo Mako desea decir unas palabras». Todas las miradas se volvieron hacia Mako, el murmullo sutil se desvaneció, dando paso a un silencio respetuoso. Jessica sonrió indulgentemente, completamente ajena a lo que estaba por ocurrir, confiada como siempre en que su esposo seguía siendo inofensivo y predecible. Mako le devolvió una sonrisa tranquila, sin traicionar nada. «Gracias, papá», comenzó Mako con suavidad, su voz firme y compuesta, captando la atención sin esfuerzo. «Siempre me has enseñado el verdadero valor de la honestidad, la familia y la integridad».
Y esta noche, más que nunca, entiendo realmente por qué esos valores importan. La expresión de Jessica cambió sutilmente, una breve chispa de confusión destelló en sus ojos antes de que su confianza practicada regresara. Mientras nos reunimos para celebrar esta hermosa velada, me gustaría tomarme un momento para reflexionar sobre lo que realmente significa la familia, confianza, compromiso y, sobre todo, lealtad. Michael hizo una pausa, dejando que el peso de sus palabras se asentara. Brevemente captó la mirada de Jessica, notando la pizca de inquietud que ahora aparecía en sus rasgos. Se me rompe el corazón cuando estos valores son traicionados por alguien que se suponía debía mantenerlos, continuó Michael, su voz profundizándose ligeramente, impregnada de una intensidad silenciosa. Esta noche, he preparado algo especial, una presentación inolvidable. Con una facilidad practicada, Michael se giró ligeramente, tomando un pequeño control remoto de la mesa detrás de él. Presionó un solo botón, activando una gran pantalla de televisión montada en la pared, ubicada prominentemente detrás de la mesa principal. La pantalla cobró vida, capturando de inmediato la curiosidad de cada invitado. El rostro de Jessica se descompuso al instante, mientras una familiaridad inquietante comenzaba a infiltrarse en sus ojos. El silencio se profundizó cuando el video comenzó a reproducirse, un metraje vívido y impactante de la noche de la escandalosa fiesta de Jessica. Los invitados observaron atónitos mientras Jessica aparecía en pantalla, claramente visible, riendo con abandono, intoxicada y traicionando descaradamente sus votos matrimoniales con múltiples personas. Jadeos de horror y desconcierto recorrieron a la familia reunida. Jessica se quedó congelada, temblando ligeramente, mientras su peor pesadilla se desarrollaba vívidamente ante aquellos cuyo respeto y aprobación alguna vez había valorado. Melanie dejó caer su copa, rompiéndola en cientos de fragmentos diminutos, con la mano cubriendo su boca en estado de shock. El rostro de Rachel se endureció en una mezcla de ira y vergüenza, mientras la madre de Michael comenzaba a llorar silenciosamente. El ambiente de celebración se había roto por completo, reemplazado por una tensión tangible y espesa que apretaba el pecho de todos. Jessica finalmente logró moverse, alcanzando desesperadamente a Michael, suplicándole con lágrimas llenando sus ojos. «Michael, por favor, apágalo, por favor». Claro, Michael permaneció completamente impasible, firme y sin emociones, su voz clara pero escalofriantemente tranquila mientras le hablaba directamente. «¿Por qué, Jessica? ¿No es esto lo que querías? Humillarme abiertamente, con orgullo». Jessica negó frenéticamente con la cabeza, su voz apenas audible. «No, no, por favor, aquí no, ahora no». Michael simplemente se dio la vuelta, dejando que el video continuara implacablemente, exponiendo la traición de Jessica a cada persona que le importaba. Ella retrocedió tambaleándose, cubriendo su rostro de vergüenza, incapaz de escapar del juicio penetrante y la condena que ahora fluían desde cada par de ojos a su alrededor. Los invitados comenzaron a murmurar quedamente, intercambiando miradas de incredulidad, lástima y desprecio. Jessica solo pudo mirar impotente a Michael, el esposo que había subestimado tan arrogantemente. Michael miró hacia adelante, resuelto y tranquilo, sabiendo que esa noche era apenas el acto de apertura de su venganza cuidadosamente orquestada. La noche otoñal se había vuelto repentinamente más fría, más oscura, como si la naturaleza misma hubiera decidido igualar el espectáculo escalofriante que se desarrollaba en el corazón de la familia Harris. Jessica, alguna vez confiada y admirada, ahora estaba completamente expuesta, despojada de su orgullo, dignidad y reputación ante todos los que alguna vez la habían amado. Sin embargo, Michael sabía claramente dentro de sí mismo que esto era solo el comienzo. El sol de la mañana se colaba por las persianas entreabiertas, frío e indiferente, iluminando el rostro pálido y privado de sueño de Jessica. Ella miraba inexpresivamente su reflejo en el espejo del baño, con los ojos rojos de lágrimas, aún ardiendo por la humillación de la exposición de la noche anterior. Sin embargo, intentaba mantener un sentido obstinado de orgullo, convenciéndose de que no era el fin. Ella era Jessica Harris, encantadora, ingeniosa, resiliente. ¿Sobreviviría a esto, o eso pensaba? Justo cuando se estaba recomponiendo, su teléfono vibró agresivamente en la encimera de mármol.
El nombre de su jefe destelló en la pantalla, enviando una sacudida de ansiedad a través de su cuerpo. Con reticencia, Jessica lo contestó. Jessica, a mi oficina, inmediatamente, exigió la voz fríamente, sin un ápice de familiaridad. Llegó al trabajo media hora después, sus tacones resonando ansiosamente contra los pisos de mármol pulido. Normalmente recibida con sonrisas cálidas y charlas casuales, hoy la oficina se sentía ajena, llena de susurros que terminaban abruptamente tan pronto como ella pasaba. Los ojos se apartaban apresuradamente, los rostros se volvían fríos y distantes. Jessica sentía el silencio opresivo apretándose a su alrededor como una cuerda invisible. Llamó suavemente a la puerta de su jefe, con un sentimiento de temor revolviéndose en su estómago. «Pasa», espetó su voz desde detrás de la pesada puerta de madera. Dentro, su jefe, un hombre de mediana edad típicamente amigable llamado Richard Evans, estaba sentado con una expresión que Jessica nunca había visto antes, severa, crítica, profundamente disgustada. A su lado estaba Sylvia, de Recursos Humanos, con una expresión inexpresiva, el portapapeles ya en mano. «Jessica», comenzó Richard, su voz cuidadosamente controlada pero inconfundiblemente hostil, «anoche salió a la luz un metraje perturbador y desafortunadamente, ha circulado ampliamente entre nuestros empleados». El estómago de Jessica se retorció, su rostro se encendió con vergüenza, pero aún así forzó una postura desafiante. «Richard, puedo explicarlo». Él levantó una mano bruscamente, interrumpiéndola. «Jessica, tenemos políticas sobre conducta e integridad. Tus acciones han comprometido gravemente la imagen de la empresa». Jessica abrió la boca para hablar de nuevo, pero Sylvia intervino con calma, casi mecánicamente. «Con efecto inmediato, tu empleo aquí está terminado. Tus pertenencias han sido empaquetadas. Seguridad te escoltará afuera». Jessica sintió como si el aire hubiera sido succionado violentamente de sus pulmones. Su confianza cuidadosamente construida se hizo añicos, dando paso a un pánico repentino. «Richard, por favor, esta es mi vida, mi carrera». «Deberías haber pensado en eso antes», respondió Richard fríamente. «Esto no está a discusión». Fuera de su oficina, 2 guardias de seguridad esperaban en silencio mientras Jessica caminaba por el pasillo, flanqueada como una criminal. Sus compañeros de trabajo la miraban abiertamente, algunos susurraban, otros sonreían abiertamente con satisfacción. La humillación quemaba como ácido en sus venas. El trayecto desde el ascensor hasta su coche se sintió interminable. Jessica condujo a casa en un aturdimiento, agarrando el volante con tanta fuerza que sus nudillos se volvieron blancos. En un semáforo, su teléfono explotó con notificaciones, una cascada de mensajes y publicaciones bombardeándola como granizo contra el cristal. Temblando, se atrevió a abrir la aplicación de redes sociales. Cientos de comentarios, capturas de pantalla, burlas. «Vaya, Jessica, no sabía que te gustaban tanto las fiestas, asquerosa, menos mal que nunca confié en ella, se lo merece». Deslizó frenéticamente, cada nuevo comentario hiriéndola más profundamente mientras amigos y conocidos le daban la espalda públicamente. Las lágrimas se acumulaban en sus ojos, empañando la pantalla, pero no podía parar de leer, ahogándose en su propia desgracia. Desesperada, Jessica escribió un mensaje en un chat grupal, esperando simpatía, apoyo, cualquier cosa. Pero la respuesta fue instantánea, contundente y sin piedad: «No nos involucres. Hiciste tu cama, ahora acuéstate en ella». Cada rechazo se sentía como una bofetada física. Uno por uno, sus amigos más cercanos la bloquearon, distanciándose como si el escándalo fuera contagioso. Se había vuelto tóxica, intocable, una vergüenza para todos los que conocía. Más tarde, cuando Jessica llegó a casa, agotada y emocionalmente drenada, encontró sus tarjetas de crédito rechazadas, sus cuentas bancarias bloqueadas. Su teléfono se iluminó de nuevo, un mensaje frío e impersonal del banco confirmando su aislamiento financiero. El pánico se apoderó de ella, su corazón latía dolorosamente en su pecho, su respiración superficial y rápida mientras la realidad se asentaba. Michael había anticipado cada movimiento. Estaba completamente atrapada.
De repente, sintiéndose vulnerable, se hundió en el frío suelo de la cocina, abrazando sus rodillas contra su pecho, temblando, aplastada por el peso del aislamiento. Las paredes de su hogar, antes cómodo, parecían cerrarse, asfixiándola. Jessica tomó su teléfono una última vez, marcando el número de Michael con dedos temblorosos incontrolablemente. Necesitaba hablar, negociar, suplicar, cualquier cosa para detener este castigo implacable. La línea sonó una y otra vez. Justo cuando esperaba escuchar su voz familiar, el tono frío y metálico del buzón de voz atravesó: «Has contactado a Michael Harras. No puedo tomar tu llamada ahora mismo». Dejó caer el teléfono, el impacto resonando en el silencio ensordecedor. Jessica Harris se había convertido oficialmente en un fantasma, sola, abandonada y completamente humillada. Y en esa aterradora comprensión, finalmente entendió la escalofriante verdad: esto no era una venganza impulsiva. Era precisa, calculada y devastadoramente exhaustiva. Pero en lo más profundo, Jessica sentía que esto era solo el comienzo. La calle de la ciudad brillaba bajo la suave llovizna, reflejando los letreros de neón y las farolas como espejos fracturados. Era temprano en la noche, y Jessica vagaba sola, aferrando con fuerza la tela fina de su abrigo alrededor de sus hombros, desesperada por un calor que parecía eludirla por completo. Cada paso se sentía más pesado que el anterior. Cada esquina traía un recuerdo que anhelaba olvidar pero no podía escapar. Se detuvo, congelada en sus pasos, con los ojos abiertos y la respiración superficial. Elevándose sobre la concurrida intersección estaba un enorme cartel publicitario, una pantalla iluminada y elegante que mostraba un mensaje provocativo pero sutil. A primera vista, parecía inofensivo: una mujer sin rostro, artísticamente borrosa, sosteniendo una copa de vino rota, con el título simple: «La confianza es frágil. Elige con cuidado». Pero Jessica supo instantáneamente que era para ella. Un escalofrío de pánico recorrió su columna mientras su pulso se aceleraba. Las brillantes luces de la ciudad, alguna vez su patio de recreo, se habían convertido en crueles focos sobre su humillación. Los transeúntes miraban curiosamente hacia arriba, algunos riendo, otros susurrando. Jessica se sentía expuesta, vulnerable y completamente sola. La desesperación inundó sus pensamientos. Sacó su teléfono, la pantalla rota parpadeando bajo sus dedos temblorosos. Tecleó apresuradamente, navegando por las redes sociales en un último intento por salvar una pizca de dignidad. Pero en lugar de consuelo, Jessica encontró solo más dolor, mensajes desbordantes de burla, lástima y desprecio. «Tenías todo, pero lo tiraste, qué vergüenza, pensé que eras diferente, supongo que no». Su pecho se apretó, un dolor hueco donde alguna vez habían florecido el orgullo y la confianza. Jessica miró a su alrededor impotente. Los amigos con los que alguna vez reía cruzaban las calles para evitarla. Las tiendas donde alguna vez la recibían cálidamente ahora giraban sus letreros a cerrado cuando se acercaba. Incapaz de soportar el aislamiento, Jessica empujó la conocida puerta de Café Bella, la acogedora cafetería donde había pasado innumerables tardes. Al entrar, una calidez familiar la envolvió brevemente, dándole una fugaz sensación de normalidad. Pero esto también se desvaneció rápidamente. El joven barista que siempre la recibía alegremente ahora encontró su mirada con incomodidad, sus ojos desviándose. Carraspeó torpemente. «Lo siento, Jess», susurró, su voz tensa, evitando el contacto visual. «El gerente me pidió que no te atendiera más. ¿Lo entiendes, verdad?». Las mejillas de Jessica se sonrojaron mientras sentía el ardor del rechazo. Silenciosamente, asintió y se dio la vuelta, sintiendo los susurros y las miradas críticas siguiéndola hasta la salida. Tropezó por un callejón tranquilo, su corazón hundiéndose más con cada paso. Se apoyó pesadamente contra una pared de ladrillos, su respiración entrecortada mientras las lágrimas corrían por su rostro. La ira, el dolor y el arrepentimiento se entrelazaban dentro de ella, arrastrándola más profundamente hacia la desesperación. En un último intento desesperado, Jessica se encontró frente a su hogar alguna vez amado. El cálido resplandor de las luces iluminaba las ventanas. La vista del porche familiar y el columpio meciéndose suavemente en la brisa otoñal le apuñaló el corazón.
reuniendo el coraje que le quedaba, llamó suavemente, casi tímidamente, a la puerta que había cerrado de golpe innumerables veces antes. La puerta se abrió lentamente. Michael estaba allí, tranquilo y compuesto, con una expresión ilegible grabada en su rostro. «Michael, por favor», susurró ella, con las lágrimas ahogando su voz. «He perdido todo. He aprendido mi lección. ¿No podemos detener esto ahora? ¿No puedes perdonarme?» Los ojos de Michael se entrecerraron ligeramente mientras la observaba, su mirada desprovista de calidez o piedad. Su silencio pesaba, presionando a Jessica aún más hacia la desesperanza. Finalmente, habló, tranquilo, quedo y fríamente definitivo. «No es algo que yo te hice, Jessica. Esto es exactamente lo que elegiste para ti misma. Me mostraste quién eras realmente y ahora toda la ciudad lo ve también». Jessica sintió que sus palabras golpeaban más profundamente que cualquier insulto o amenaza. Sus rodillas se debilitaron, pero se obligó a mantenerse erguida, no dispuesta a colapsar frente a él. Se dio la vuelta, sintiendo la mirada inquebrantable de Michael en su espalda mientras se alejaba. Cada paso era una admisión de derrota, cada respiración una rendición silenciosa a la realidad que ella misma había creado. Mientras desaparecía en la noche, Jessica se dio cuenta de que no tenía a dónde ir, nadie a quien recurrir. La ciudad, que alguna vez le había pertenecido, ahora la rechazaba completamente. Con su orgullo destrozado y su reputación destruida, Jessica sabía que había caído de verdad, de la gracia, del poder, de todo lo que alguna vez había conocido. Y lo peor de todo, en lo más profundo, entendía que esto era solo el comienzo del largo y amargo camino que tenía por delante.